Era una fría noche de invierno y el año se estaba haciendo eterno. Demasiadas catástrofes anuales como para no mostrar nuestros pesares. Hemos cruzado los mares, hemos visitado todos los lugares y ahora es el momento de analizar lo que este año nos ha podido dar. Es decir, en castellano puro y simple, nos toca repasito del año. Les saluda desde el confort y el calor de la chimenea del Toro Televisión el hombre encargado de recordarles los regalitos que este año nos ha dado. Aunque me llaman de muchas formas, ustedes pueden llamarme hoy Sandro Claus. ¡Ho, ho, ho! Dios mío, no me puedo creer que acabe de decir esto en televisión nacional. Vale, centrémonos que 2022 ha sido intensito. Vamos a ver quiénes han sido los chicos buenos y quiénes los traviesos en todos aquellos países que no son el nuestro, en Estados Unidos y todas las naciones que hay a su alrededor. Así que sin más preámbulos, preparen la manta y el chocolate mientras les damos la bienvenida al especial Navidad de Dos Continentes. 2022, y nos lo queríamos perder. Vale, 2022 ha sido un año realmente completo para todos los países del mundo. Obviamente es imposible que hablemos sobre todo lo que nos gustaría, así que les adelantamos que habrá cuestiones que se queden fuera de este programa por importantes que hayan sido, y por supuesto que han sido importantes. Pero nuestro tiempo es limitado, así que tenemos que ir a todas estas cosas que no podemos dejar fuera aunque queramos. Y lamentablemente 2022 será siempre recordado como un año de guerra. Sí, por supuesto que este no es el primer año asolado por una contienda bélica. Sería un error, sería mentira. La gran diferencia con esta guerra en concreto es que es, hasta la fecha, la contienda que más cobertura ha tenido en toda la historia. Todos recordaremos el 2022 por ser el año en el que Rusia y Ucrania llevaron sus disputas hacia otro nivel. Y eso que afrontábamos este nuevo año de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, Joe Biden, con quien íbamos a empezar si no, quería empezar el año con propósito, con determinación, con fuerza. Así que esta noche, en nuestro año 245 como nación, he venido a hablar del Estado de la Nación, del Estado de la Unión. Y mi informe es este. El Estado de la Unión es fuerte porque vosotros, el pueblo americano, sois fuertes. Somos más fuertes hoy. Somos más fuertes hoy que hace un año. Y seremos más fuertes dentro de un año de lo que somos hoy. Este es nuestro momento. Llegar y superar los retos de nuestro tiempo. Y lo haremos. Como un solo pueblo, una América, los Estados Unidos de América. Que Dios os bendiga a todos y que Dios proteja a nuestras tropas. Gracias. ¡A por ellos! Quizá ese a por ellos fue profético, y no de la forma que le hubiera gustado a Joe Biden. No, este año no ha sido tranquilo para Estados Unidos. El país que hasta ahora es la mayor potencia mundial, afrontaba este nuevo año como la posibilidad de seguir siendo ese faro que va guiando a todas las naciones del mundo, a esos barcos que quieren huir de la tempestad y refugiarse en la tranquilidad de la costa. Pero no ha sido así. ¿Y saben por qué? Porque Estados Unidos ha pecado de confianza. Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania ha adquirido una nueva dimensión en 2022, estas naciones llevaban en conflicto desde el año 2014, en el que Rusia anexionó la península de Crimea a sus territorios. Bien. 2014. 2 años antes, en 2012, ya había gente que estaba comenzando a sospechar. Políticos que empezaban a olerse que a eso de la paz mundial le quedaba poco tiempo. Mitt Romney era el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2012. La misión de Romney era echar de la Casa Blanca a Barack Obama, elegido 4 años antes. La cuestión es que eso no era lo único que preocupaba a Romney. Al candidato republicano le preocupaba la situación entre Rusia y Ucrania y quería hacer algo al respecto. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Obama? ¿Cuál fue la respuesta del entonces presidente de los Estados Unidos? La burla. Gobernador Romney, me alegro de que reconozca a Al-Qaeda como una amenaza, porque hace unos meses, cuando se le preguntó cuál es la mayor amenaza geopolítica a la que se enfrenta América, dijo Rusia. No Al-Qaeda, dijo Rusia. Los 80 están llamando para que les devuelvan su política exterior, porque... ya sabes, la Guerra Fría se acabó hace 20 años. Chavales, vamos a relajarnos un poquito. ¿Pero cómo se va a meter Rusia en una guerra? Claro, y después Alemania elige un nuevo líder que nos lleve a otra guerra mundial, ¿no? Por favor, espabila. Pues no, Obama se cayó con todo el equipaje. 2 años después, los temores de Romney se hicieron realidad. Y en 2022, el mundo cambió para siempre. ¿Y entonces qué? ¿Qué pensaban los demócratas que concebían la guerra entre Rusia y Ucrania como una utopía? ¿Qué pensaban aquellos que habían soltado carcajadas cuando se habló de una situación que en ese momento podría haber sido evitable? Sencillo, las risas se fueron y apareció el temor.
El temor a Vladimir Putin. La versión del presidente de Rusia ha sido siempre la misma. Putin afirma que estableció unas condiciones muy claras a la OTAN. Expandíos todo lo que queráis, pero a los países que tienen frontera con nosotros los dejáis tranquilitos. Si esto es cierto, lo que hizo la OTAN fue dejar que lo que dijo Putin les entrara por un oído y les saliera por otro. Y así, el presidente de Rusia decidió desafiar al mundo. El 24 de febrero de 2022, 4 días antes, por cierto, de que comenzáramos el programa, Rusia comenzó su ofensiva contra Ucrania. Algo que, pese a las advertencias, pilló a Estados Unidos por sorpresa. Especialmente a un Joe Biden que no tardó demasiado en pedir que se hiciera lo que fuera preciso para que Putin dejase de estar en el poder. Ucrania nunca será una victoria para Rusia, porque la gente libre se niega a vivir en un mundo sin esperanza y oscuro. Tendremos un futuro diferente, uno más brillante, basado en la democracia y los principios, la esperanza y la luz, con decencia y dignidad, con libertad de posibilidades. Por Dios, este hombre no puede seguir en el poder. ¡Claro! Ahora la historia cambiaba. Ahora lo que Estados Unidos sentía con respecto a Rusia era cierto miedo. Ahora no se sabía hasta dónde podía llegar Vladimir Putin. Un miedo que no solo se quedó en Estados Unidos, sino que se transmitió a otras partes del mundo. Suecia y Finlandia habían visto ojipláticos como Putin había cruzado una barrera impensable con Ucrania, es decir, con un país vecino. Bien. Suecia y Finlandia no es que estén precisamente lejos de Rusia. De hecho, los fineses tienen frontera directa con los rusos. Así que solo por si acaso, ambos países trataron de cubrirse las espaldas. Las reglas de la OTAN son simples. Si uno de sus países miembros es atacado, el resto acudirá a defenderlos. Así que solo por si las moscas, Finlandia y Suecia declararon su interés por unirse a la organización. Una unión que se formalizó de esta manera. Muchísimas gracias por entregar las solicitudes para que Finlandia y Suecia entren en la OTAN. Cada nación tiene el derecho de elegir su camino. Ambos habéis tomado esta decisión de seguir los procesos democráticos. La seguridad de todos los aliados debe tenerse en cuenta. Y claro, el hecho de que dos países supuestamente débiles ante un conflicto militar buscaran el cobijo de los Estados Unidos y compañía, hizo que estas naciones se vinieran arriba. Y durante unos instantes, el miedo a Putin volvió a transformarse en una muestra de incredulidad y de mofas al presidente de Rusia. No sé si recuerdan las fotografías de Putin subido a caballo sin camiseta presumiendo de músculos, con el frío que debe hacer, por Dios. Bien, pues las naciones del G7 no olvidaron estas instantáneas, y en una de sus reuniones, incluso cuando la guerra ya había conmocionado al mundo, estos dirigentes decidieron acordarse de las fotografías de Putin de nuevo en un tono burlesco. ¿Con chaquetas o sin chaquetas? ¿Podemos quitarnos la ropa? Esperemos a las fotografías. Tenemos que mostrar que somos más duros que Putin. Vamos a hacer el número de montarnos a caballo con el pecho descubierto. Oh, sí. Montar a caballo es lo mejor. Tenemos que mostrar nuestros pectorales. Puede que aquellos que crean en el karma o en que todo lo que se da se recibe temieran por la integridad de las naciones del G7. Quizá tantas risitas iban a acabar de nuevo transformándose en un terror o pesar irreparables. Pero no. Los meses avanzaban y el plan de Putin no se terminaba de cumplir. Tanto Rusia como Estados Unidos, como el resto del mundo, pensaba que el conflicto entre rusos y ucranianos, no iba a prolongarse demasiado en el tiempo. Todo el mundo pensaba que las defensas ucranianas, por mucho dinero o armamento que recibieran por parte de los miembros de la OTAN, no iban a aguantar demasiado ante Rusia. Pero tampoco, Ucrania aguantó, y de hecho lo sigue haciendo hasta el día de hoy. La ofensiva rusa no fue tan contundente, los territorios no se conquistaron tan rápido, y todo esto, juntado con las risitas que se habían echado Biden, Boris Johnson y compañía, hizo que Putin realizase un esfuerzo extra en un intento por ganar la guerra cuanto antes. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el personal general para llevar a cabo una movilización militar parcial en Rusia. Repito, estamos hablando solo de una movilización parcial. Solo la gente en la reserva del ejército será elegible.
Sí, recuerdo que era una mañana de viernes cuando nos despertamos y nos topamos con esta declaración. Si Vladimir Putin había comenzado esta contienda, u operación militar especial, como la llama él, no era para perderla, en absoluto. Putin estaba dispuesto a hacer lo que hiciese falta para imponerse ante Ucrania y todo el apoyo que la OTAN pudiese mostrar. El primer paso era ese, movilizar a todo ciudadano ruso que considerase necesario para que acudiera al frente y volviera a inclinar la balanza a favor del Kremlin. Pero este, como hemos dicho, solo era el primer paso. Desde ese momento, la contienda amenazó con pasar a una fase que todos temíamos, con avanzar hasta una fase que no tenía vuelta atrás, con dar un paso que podía cambiar el mundo para siempre. Y así fue como por primera vez escuchamos la posibilidad de que esta guerra pudiera ser nuclear. A aquellos que se han permitido el lujo de decir estas palabras, quiero recordarles que nuestro país también tiene distintos medios de destrucción. Distintos medios que son mucho más eficaces que bonitos. Y con respecto a la amenaza hacia la integridad del territorio de nuestro país y la defensa de Rusia, desde luego que utilizaremos todos los medios que tengamos disponibles. Y ahí se nos heló la sangre. ¿Era posible? ¿Era tan fuerte el propósito de Vladimir Putin que el empleo de armas nucleares era una posibilidad real? Sabíamos lo que podía provocar esto, la intervención mundial, la transformación de este conflicto en una potencial tercera guerra mundial, una contienda que sin duda se llevaría incontables vidas por delante. Afortunadamente, Putin no empleó el uso de estas armas al decir esto, pero no se confundan, el impacto de la guerra comenzó a notarse, y no solo en Ucrania. Cuando comenzó la guerra había una serie de países con lazos fuertes con Rusia que ahora se encontraban en una situación complicada. Por ejemplo, Alemania ha tenido una reciente dependencia con respecto a Rusia. El país de Vladimir Putin era el principal exportador de gas para los alemanes, un producto que circulaba a través de un gasoducto, el Nord Stream, unas grandes tuberías que hacían que este intercambio fuera posible. Ahora bien, Rusia se enfrentaba a una serie de sanciones, así que, ¿qué iba a pasar con este acuerdo? Antes incluso de que la guerra comenzara, Joe Biden nos ofreció una predicción que en ese momento nos pareció un pronóstico que solo Biden nos podía dar, un pronóstico alocado. Dejadme contestar a la primera pregunta. Si Rusia invade Ucrania, significa que habrá tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania. De nuevo, no habrá más un Nord Stream 2. Acabaremos con ella. Pero ¿cómo va a hacerlo exactamente? El control del proyecto está bajo el control de Alemania. Nosotros te prometo que conseguiremos hacerlo. Sí, Joe Biden hablaba de que acabaría con el Nord Stream 2, que aún estaba en construcción. No dijo cómo, solo aseguró que sería así. Bien, el Nord Stream 2 nunca llegó a sufrir ningún tipo de ataque, pero con su predecesor sí ocurrió algo que no esperábamos. El Nord Stream original sufrió una fuga que nos dejó esta imagen. El agua sorpresivamente inundada por la fuga de gas. Una fuga de gas que pocos creían que fuera accidental, especialmente después de la sorprendente declaración profética de Joe Biden. No, nadie creía que este acto fuera un acto inocente, sino que alguien lo había hecho a propósito. ¿Pero quién? ¿Ucrania, Rusia, Alemania o Estados Unidos? Es una respuesta que no sé si llegaremos a tener algún día, al menos con toda la claridad del mundo. Bien, por supuesto, los desastres no fueron únicamente acuáticos. Si hay agua, también debe haber fuego. Y no en los sitios que imaginábamos. También en algunas localizaciones absolutamente inesperadas. El puente de Crimea siempre ha estado conectando la propia península que le da nombre, territorio ucraniano, hasta la reciente anexión rusa, con la península rusa de Krasnodar. Los ucranianos, que habían pasado de ser atacados a contraatacar, dieron un golpe absolutamente inesperado a este puente. Un golpe que sí, había sido inesperado hasta para los rusos. En 2022 hay países que han sentido el deseo repentino de mirar su armamento y decir, bueno, a ver si esto funciona. Uno de estos países ha sido Corea del Norte. Kim Jong-un realizó una prueba de misiles que sobrevoló a su vecina, Corea del Sur, y también a Japón. ¿Era una declaración de intenciones? Esta fue la respuesta de Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur. Corea del Norte ha lanzado un misil balístico de rango intermedio, alrededor de 4.000 kilómetros sobre Japón. Una provocación nuclear que es alocada
y se enfrentará a una respuesta decidida de nuestro ejército, nuestros aliados y la comunidad internacional. Que poco sabíamos entonces. Este 2022 fue un año de récord para Corea del Sur. Ha sido el año en el que más pruebas de misiles ha hecho desde que hay registros. Afortunadamente, por el momento, eso ha sido todo. No hay más que contar. Esperamos que 2023 acabe con las mismas noticias. Ojo, esta tensión no solo se ha aplicado en estos países asiáticos. Una de las posturas que más nos interesaba conocer era la de China. La situación entre el país dirigido por Xi Jinping con Taiwán es parecida a la que une históricamente a Ucrania y Rusia. Así que la pregunta estaba clara. ¿Iba China a aprovechar la internada rusa para hacer lo propio en Taiwán? Era una perspectiva incómoda. Joe Biden aseguró este año que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán si se producía dicha invasión. China contestó que solo su país tenía potestad sobre Taiwán, no los americanos. Y mientras tanto, Nancy Pelosi se marca un viaje no autorizado hacia la isla. Es decir, que ya no es solo que habláramos sobre que la tensión estaba en aumento entre China y Taiwán, sino entre la propia China y Estados Unidos. ¿Y cómo se resuelve esta tensión? Sencillo, con el diálogo. Como preludio a una reunión del G20, Joe Biden se reunió con Xi Jinping con el objetivo de limar asperezas. Y esta fue la postura del dirigente chino. El mundo está en una encrucijada. El mundo espera que China y Estados Unidos lleven bien su relación. Nosotros, como líderes de China y Estados Unidos, debemos jugar un papel importante a la hora de establecer la dirección y encontrar la dirección correcta para el desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países. Bueno, suena bastante entendible, ¿no? No cabe ninguna duda que ahora mismo el mayor rival de Estados Unidos para ocupar el puesto de primera potencia mundial es China. No hay dudas. Entonces, conocedor de ambas posiciones, Xi Jinping sabe que tanto él como Biden deben dar un ejemplo en un mundo cada vez más inestable. ¡Ojo! Que el tono no ha sido siempre así. Cuando sí ha tenido que ser contundente, lo ha sido. Y si no, que le pregunten a Justin Trudeau. Pero también, cuando ha tenido que abogar por la sensatez, ha tratado de hacerlo de la mejor forma posible. Vale, hemos visto lo que opina el dirigente chino. ¿Y Biden? Piden y recibirán. Esto es lo que dijo. Y acabo de reunirme en persona con Xi Jinping de la República Popular de China. Tuvimos una conversación abierta y cálida sobre nuestras intenciones y nuestras prioridades. Estaba claro, él ha sido claro y yo también, que defenderemos los valores americanos e intereses, promoveremos los derechos universales y lucharemos por el orden mundial y trabajaremos con aliados y compañeros. Competiremos duramente, pero no busco un conflicto, sino gestionar esta competición responsablemente. Ay, ¿no es bonito ver cómo los dirigentes de las dos naciones que prometían ser enemigas están completamente enamorados del otro? Políticamente hablando, por supuesto. Se respira el amor, damas y caballeros. Si tan solo ese amor que hemos visto de Xi Jinping se hubiera trasladado a sus propios ciudadanos... Por si aún no lo saben, sí, la COVID-19 sigue tocándonos los bemoles. Nos dirigimos al tercer año de la pandemia y estamos ya bastante hartitos de ella. Pero hay unos ciudadanos incluso más hastiados que nosotros, los chinos. Desde el comienzo de la pandemia, Xi Jinping impuso un modelo conocido como política de cero COVID. ¿En qué consiste? Bien sencillo. No es que sea la contención del virus, sino que no se permita un solo caso. Y si hay que confinar el país entero 1000 veces, adelante. Y claro, cuando los ciudadanos chinos vieron cómo sus bolsillos empezaban a pagar el precio y la pandemia no se iba, hicieran lo que hicieran, decidieron rebelarse y comenzaron una serie de manifestaciones pacíficas que nos sorprendieron a todos. El gobierno chino, encumbrado siempre como intocable, se enfrentó a una situación desconocida y tuvo que echar mano de todas sus armas para tratar de sofocar las respuestas y las protestas. Sí, todas. China utilizó tanques para evitar que sus ciudadanos pudieran protestar por las medidas COVID. Ahora, y si queréis os volvéis a pensar en ir a protestar. Pues el caso es que ni siquiera los tanques funcionaron. Los ciudadanos consiguieron su objetivo, hacer que el inamovible gobierno chino reculara. A Xi Jinping no le quedó otra que relajar las medidas COVID para tratar de devolver la armonía entre gobernantes y ciudadanos. Al menos ha conseguido esquivar esa bala. Pero ya que hablamos de China y la COVID, sigue habiendo muchas preguntas sobre el origen de la pandemia. Muchos siguen señalando claramente que la responsabilidad es China. Los republicanos ya han anunciado que en 2023 investigarán todos estos hechos. Y el caso es que el comportamiento de los dirigentes chinos no es algo que solo chirría a los republicanos. Incluso el Fernando Simón de Estados Unidos, Anthony Fauci, un hombre que siempre ha procurado mantener un tono conciliador en estos asuntos, reconoció este año que algo huele raro. ¿Por qué está actuando el gobierno de China de forma tan peculiar y no ha dicho nada claro sobre lo que nos pueden decir sobre esta pandemia?
Sí, eso es verdad. Es cierto en muchos aspectos, y no lo digo de forma peyorativa, pero con todo lo que hemos estado viendo durante décadas, tanto si es la gripe aviar y otro tipo de enfermedades de distinta clase, o incluso el SARS original del año 2002, incluso cuando no hay nada que ocultar, actúan de forma sospechosa y no transparente. Probablemente porque no quieren hacer parecer como que hay algún tipo de culpa. La realidad es que si algo evoluciona en tu país, no hay que culpar, pero sí averiguar qué ha ocurrido para que podamos ser transparentes y evitar que vuelva a ocurrir. ¿Ocultará algo el gobierno chino? ¿Ocultará algo Xi Jinping? Bueno, es una pregunta cuya respuesta quizá podamos darles el año que viene. Por cierto, quien no estará el año que viene ejerciendo como médico jefe del presidente de los Estados Unidos es precisamente el hombre que acaban de ver. Tras mucha especulación, Anthony Fauci anunció que dejaría el puesto en el momento en el que el 2022 dejase paso a un nuevo año. Muchas gracias, Karim, por esa cálida presentación. Es un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Creo que será la última vez. Bueno, vamos a recordar el nombre del programa. El programa que están viendo se llama En dos continentes, no Estados Unidos News. Así que no solo podemos hablar del país presidido por Joe Biden. La actualidad internacional nos ha dado para mucho este año, para muchísimo. Es imposible poder hablar sobre todos los países del mundo, así que hemos tenido que hacer una pequeña criba. Pero lo que tenemos claro es con el país que hay que empezar. Y es que menudo añito nos ha dado Reino Unido. Comencemos con la que ha sido la noticia del siglo para los británicos. Algo de hecho que muchos incluso pensaban que ya no iba a suceder. En los últimos minutos, el Palacio de Buckingham ha anunciado el fallecimiento de Su Majestad, la Reina Isabel II. Para recapitular el comunicado, la reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde. El rey, Carlos y la reina consorte se quedarán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Creo que habría sido injusto que yo lo hubiera dicho cuando la BBC se ha estado preparando desde hace varios años para esto. Sí, el 2022 fue un año en el que el mundo dijo adiós a Isabel II, una reina que, para bien o para mal, marcó un antes y un después en la historia del Reino Unido. Una monarca inolvidable para no solo los ciudadanos británicos, sino también para todo el mundo. Sin embargo, el mundo sigue avanzando. La historia sigue escribiendo sus capítulos. Y especialmente la monarquía, sabemos que por mucho pesar que haya por un monarca fallecido, otro debe ocupar su lugar. Honestamente dudo que a estas alturas el hijo de Isabel, Carlos, llegase a considerar una posibilidad real, nunca mejor dicho, que llegase al trono. Pero sí, acabó ocurriendo. El hijo de la reina Isabel II acabó convirtiéndose en Carlos III de Inglaterra. No sabemos si estaba preparado para esta situación o para reinar, pero no me cabe ninguna duda de que había ciertos nervios. La prueba, en esta firma. El guión. Quiero decir, vale, en cuanto a la monarquía se refiere, la situación de Reino Unido no es demasiado complicada. Isabel II fallece y le sucede su hijo, no hay mayor problema. Ahora bien, esta claridad no se aplica en absoluto a los primeros ministros que ha tenido Reino Unido este año. Aunque el 27 de marzo de 2020 Boris Johnson dio positivo en coronavirus, esta interacción con la enfermedad no ha sido en absoluto lo que más le ha lastrado. Sabemos que ese mismo año, el que era el primer ministro de Reino Unido, organizó fiestas clandestinas con varios miembros del gobierno. Todo mientras los británicos debían permanecer en sus hogares. Esta crisis le acompañó hasta 2022. Y por el camino se hizo una nueva amiga. Otra crisis, sí, pero económica. Una crisis que obligó a que muchos sectores británicos realizasen una serie de huelgas que mermaron aún más al país. Y la situación ya era indefendible. Una oleada de ministros de Boris Johnson presentaron sus dimisiones inmediatas. Y aunque Johnson trató de mantener el barco a flote todo lo que pudo, llegó un momento en el que el navío se convirtió en el Titanic. Hemos transformado la democracia y restaurado nuestra independencia nacional. Como mi amigo honorable ha dicho, hemos ayudado a este país durante la pandemia y hemos salvado vidas de este país de la barbarie. Y francamente es bastante. Hemos cumplido la misión. Y ahora quiero darle las gracias, señor portavoz, gracias a mis compañeros, a mis amigos, a mi amigo rival. Y señor portavoz, quiero dar las gracias a todo el mundo aquí y... Hasta la vista, baby. Thank you. Bien,
Como decíamos, la historia sigue su curso, y si la reina necesitaba un sucesor, por supuesto que el caso iba a ser el mismo en cuanto al puesto de primer ministro se refiere. Johnson dejó el cargo, pero no se convocaron nuevas elecciones. En Reino Unido no funciona así. Si un primer ministro dimite, una figura de su propio partido es la encargada de finalizar el tiempo de mandato que le quedaba. Por tanto, así emergió una nueva figura. Una figura que evocaba los tiempos de Margaret Thatcher, una mujer que sabía que ante la incertidumbre y las crisis debía ejercer su poder con la suficiente fuerza como para ser considerada una dama de hierro. Su nombre, Liz Truss. Por fuerte que pueda ser la tormenta, sé que el pueblo británico es aún más fuerte. Nuestro país se construyó por gente que consiguió hacer las cosas. Tenemos unas grandes reservas de talento, energía y determinación. Tengo la confianza de que juntos podremos afrontar la tormenta, podremos reconstruir nuestra economía. Ya, a ver cómo te explico esto. Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que he sido elegida por el Partido Conservador. Voy a comunicarle al rey que renuncio como líder del Partido Conservador. Pues no, las medidas económicas de Liz Truss no gustaron nada a los ministros del gobierno británico. De hecho, el rechazo fue tal que el mandato de la nueva primera ministra fue de tan solo 44 días. Las dimisiones volvieron a aparecer y Truss, que había llegado al asiento más cotizado de Reino Unido, prometiendo ser la dama de hierro que el país necesitaba, acabó oxidándose más pronto que ese metal que compraron a un buen precio. Así que por segunda vez ese mismo año, el Partido Conservador británico se reunió para elegir a un nuevo primer ministro. Buenas tardes. Como escrutador en las elecciones de líder, puedo confirmar que hemos recibido una nominación válida. Y Rishi Sunak es por ello elegido líder del Partido Conservador. Pues así, el bueno de Rishi Sunak se topó con una situación que no se había imaginado. Cuando Johnson dimitió, Sunak perdió la posibilidad de convertirse en primer ministro frente a Liz Truss. Pero 44 días después, Sunak vio cómo ese tren que había perdido por los pelos volvía a pasar y totalmente vacío. Y es que nadie consiguió reunir los requisitos necesarios para ocupar el cargo salvo Sunak. Así que aceptó el trabajo y... A ver, no es que estuviéramos allí para ver cuál fue su reacción tras conocer la noticia, pero nos imaginamos que debió ser algo así. El 2022 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos solo se puede describir con una palabra: inimaginable. Desde que Estados Unidos conformó este modelo político, el Tribunal Supremo era intocable. Cuando la justicia estaba más en entredicho que nunca, el tribunal aparecía para disipar las dudas, decidir qué respondía a las leyes y qué no. Y a cambio de tan importante responsabilidad, el tribunal era intocable, en el mejor sentido de la palabra. Todo lo que decía era, como dice el propio órgano, supremo. No se revocaba, ni desde luego se trataba de minimizar su figura. Pero este año las cosas han cambiado. Una mañana nos despertamos con la noticia de que el Tribunal Supremo se disponía a revocar el caso Roe contra Wade, que establecía que la libertad del aborto era tal a nivel nacional. Es decir, que lo que el Supremo quería era devolver a los estados la potestad para decidir el tipo de aborto que estaba permitido en su territorio. Bueno, es una decisión cuya opinión reside en ustedes. Fantástico. El problema es que esta decisión no se anunció, se filtró. Es decir, que había alguien que no quería que esto saliera adelante. Y en lugar de respetar las decisiones, como sí se había hecho históricamente, se trató de revocarla, incluso antes de que fuera anunciada. Un movimiento realmente peligroso según los analistas. Esta es la mayor ruptura de seguridad en la historia del Tribunal Supremo, al que he visto y seguido desde hace mucho. El hecho de que este borrador sea público y la forma en la que se ha escrito es un terremoto legal, no del tipo que nos altera durante 13 segundos. Ya sabes, este es uno que nos agitará durante años en la comunidad legal. Y sobre cómo es América.
Pero esto le dio igual a los demócratas, que vieron estos sucesos como una oportunidad para hacer que las encuestas, que señalaban a los republicanos como favoritos para las elecciones de medio mandato, se revirtieran. La estrategia demócrata era sencilla. Si económicamente no podían cumplir, entonces sus esfuerzos debían centrarse en las causas sociales. Y el aborto ilimitado iba a ser la bandera que se iba a enarbolar durante toda la campaña, y quizá la presidencial. Una campaña a la que espera presentarse Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos se mostró muy crítico con la decisión del Tribunal Supremo y aseguró que la mujer era la que debía decidir siempre qué hacer con respecto a estos sucesos. Una postura defendida por Biden totalmente inamovible. ¿O no? Hemos tirado de hemeroteca y hace unos años, en 2006, la opinión de Joe Biden era totalmente distinta. Háblame sobre el aborto. ¿Qué opinas y cómo te refieres a este asunto? Creo que va a ser muy difícil. No veo el aborto como una elección o un derecho. Creo que siempre es una tragedia. Ya, claro. Pero cuando el poder está en juego, los ideales no siempre suelen ser los mismos, aunque hay excepciones. Hay excepciones en momentos que trágicamente son claves. Hay momentos en los que, aunque sea durante ese mínimo periodo de tiempo, los ideales y los partidos y toda línea que nos divide se borran. Hay momentos que lo cambian todo. Este año ha sido un año en el que lamentablemente hemos visto muchos tiroteos en masa en Estados Unidos, pero uno ha destacado por encima del resto. El ocurrido en un colegio de Uvalde. Un tiroteo que acabó con las vidas de 19 niños y 2 adultos. 19 niños que apenas tenían los 10 años de edad. Niños que no podían ser descritos de otra forma como inocentes. Y ya no solo inocentes en cuanto a culpabilidad se refiere, sino inocentes como personas llenas de inocencia, de pureza y de amor. Trágicamente, los padres de estos niños no pudieron volver a disfrutar de tan bellos sentimientos, ni los familiares de los 2 profesores que pusieron las vidas de sus alumnos por encima de las suyas. Y por ello, ese día se olvidaron las rencillas. Ese día todo el mundo era uno solo. El mundo lloraba, junto a Joe Biden, la pérdida de estas vidas. No me puedo creer que tengan que volver a hacer esto de nuevo. Otra masacre. Uvalde, Texas. Un colegio. Bellos, inocentes, alumnos de 2º y 3er grado. ¿Cuántos alumnos y niños pequeños vieron lo que ocurrió? Vieron a sus amigos morir, como si estuvieran en el campo de batalla, por Dios. Aunque hubo su polémica al respecto sobre dónde residía la culpa, prefiero dejar eso atrás y quedarnos con este discurso, con este breve, aunque emotivo, momento de unidad. Una unidad que en otros frentes le está costando mantener a la administración de Joe Biden. Hasta la fecha, la que era la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, había sido la persona en el cargo que más comparecencias había dado en toda la historia. Quizá en un intento por intentar lavar la imagen de un presidente que ha sufrido varios despistes durante este año. El caso es que tanta comparecencia acabó pasando factura a una Psaki que decidió que le salía mejor probar suerte en los medios de comunicación y dejar atrás su trabajo en la presidencia. Aunque hay varias cosas que podríamos destacar de su etapa como portavoz, queremos señalar una única cuestión: un duelo, un enfrentamiento pacífico en el que hemos visto a 2 titanes de la palabra. Por un lado, Jen Psaki, y por otro, el periodista de Fox News, Peter Doocy. Me di cuenta de que el presidente Biden y sus familiares no llevaban mascarilla en tierras federales en todo momento. Supongo que lo están celebrando. El presidente Biden dijo en 1983 que pensaba que... ¡Oh, la máquina del tiempo! Oh, sí. ¿He dicho yo que no era un asunto político? Sí, dijiste de hecho que algunos lo llaman asunto político, pero no lo es. Siempre estoy contenta de hablar contigo, incluso sobre los calcetines increíbles que me llevas. ¿Piensa la Casa Blanca que 16 centavos de una barbacoa tienen más impacto en la vida de la gente que el gas costando $1 más? Esta vez... Si no te gustan los perritos calientes, puede que no te importe la reducción del coste. ¿No te gustan? Si es que lo has rebajado 16 centavos. ¿Ha estado alguna vez el presidente Biden en la frontera sur? ¿En su vida? Sí. Tendré que mirarlo en mis libros de historia. ¿Qué te gustaría que hiciera en la frontera sur y qué impacto crees que tendría en las políticas? ¿Por qué no quiere ir? Nuestro equipo en Texas está diciendo que... Chicos, estáis dando smartphones a los que cruzan la frontera. ¿Tienes una alternativa sobre cómo se deberían rastrear? Yo, desafortunadamente, no me han pedido hacer políticas norteamericanas sobre la inmigración. Hoy es tu momento. ¿Por qué habéis decidido cambiar el nombre al aumento de los precios del gas como #LosPreciosDePutin?
Bueno, si quieres usar eso en Fox, me alegro, pero... Oh, creo que nos va a dar mucha audiencia. ¿Puedo darte una actualización, ya que me preguntaste por el crimen ayer y tengo más información para ti? ¿Crimen? Mi pregunta no iba de eso. Pero me preguntaste sobre crimen ayer y te iba a dar una información extra. Me he actualizado para ti. Gracias por eso. Lo incluiremos. Espero verlo en Fox. Está en Fox ahora mismo. Ya me imagino. Bueno, no está mal ver enfrentamientos así de vez en cuando. Vale, 2022 era un año electoral. Era un año en el que se iban a celebrar las elecciones de medio mandato. Unas elecciones en las que lo que iba a ocurrir es que se iban a elegir congresistas, senadores y una infinidad de cargos. No vamos a meternos en eso. Vamos a recalcar que lo que estas elecciones suponen es como un examen de evaluación al presidente de los Estados Unidos. A través de la Cámara de Representantes y Senado, los votantes iban a poder expresar qué pensaban de estos 2 años de gobierno. Y aunque las encuestas daban como favoritos a los republicanos, lo cierto es que las cosas no han salido tan bien. A ver, la Cámara de los Representantes es suya, sí, pero en cuanto al Senado se refiere, las cosas son distintas, aunque por la mínima, los demócratas tienen la mayoría en esa Cámara, 50 asientos frente a los 49 republicanos y uno que es independiente. Bien, ¿y cómo consiguieron los demócratas esa ventaja? Gracias a la carrera en Georgia, en la que el senador Raphael Warnock derrotó al republicano Herschel Walker. Es todo un honor poder honrar las 4 palabras más poderosas jamás empleadas en la democracia. El pueblo ha hablado. Suelo decir que un voto es como una oración para que el mundo que deseamos para nosotros y nuestros hijos llegue. Votar es la fe puesta en acción. Y Georgia, habéis rezado con vuestros labios y vuestras piernas. Por tanto, 2022, de hecho, fue un año de empate electoral. Los demócratas consiguieron una cosa y los republicanos otra. Pensemos en 2024. Se acercan las elecciones presidenciales y por primera vez tenemos ya a un candidato. Su nombre, Donald Trump. Para hacer que América sea genial y gloriosa de nuevo, hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Este anuncio no ha sorprendido a nadie. Trump tiene las mismas sospechas con respecto a las elecciones de 2020 que las que ha tenido Bolsonaro con respecto a los comicios brasileños. Es decir, que han sido amañadas. Así que estaba claro que el expresidente tenía ganas de revancha. Y así lo ha anunciado. Donald Trump buscará ser el candidato republicano en las elecciones de 2024. Una tarea que no va a ser sencilla, porque hay otro contendiente que ha salido a la palestra. Un contendiente intocable en su Florida, en un estado en el que es el gobernador indiscutible. Su nombre es Ron DeSantis. ¿Y cómo se dio a conocer? Pues gracias a Disney. Durante años, el parque de Disney y todos los territorios que le rodeaban tenían privilegios en los impuestos de Florida. Eran como el Vaticano en Estados Unidos, algo que no perjudicaba a nadie. Disney pagaba menos, pero Florida recibía muchos visitantes por ser el estado que alberga el parque. Tiene todo su sentido. El problema es que las ideas ahora varían. Ahora Disney presume de una ideología woke, es decir, que apuesta por contenidos considerados como de la izquierda radical, algo que por supuesto no se adecua a lo que piensa DeSantis. Y así, el privilegio en impuestos de Disney llegó a su final. No dejéis que nadie os diga que de alguna forma Disney va a pagar menos impuestos. Van a pagar más impuestos como resultado de esto. Pero es que, ya sabéis, necesitamos salirnos de este tipo de trato, que ha sido como algo que nunca hemos visto. Así que pensaba que era apropiado haber firmado esto hace 3 años. Si hubiese llegado a mi mesa simplemente por puros principios, pero creo que esa colaboración que se desarrolló con Walt Disney, no creo que a Walt le hubiese gustado lo que está ocurriendo en esta compañía ahora mismo. Lo siento. Así que creo que es apropiado firmar esto hoy. Y no un final de estos de vivir felices y comer perdices. No, un final contundente. Un final que mandaba un mensaje. Ron DeSantis tiene una ideología y la va a defender hasta el final, como sea y contra quien sea.
Y eso, lógicamente, gusta en el seno del Partido Republicano. Y claro, quizá a Trump no tanto. Y es que la historia entre estos dos políticos es interesante. Cuando Trump llegó a la presidencia, a DeSantis no le conocía ni en su casa. Pero el expresidente vio algo en él y le apoyó de cara a su carrera como gobernador de Florida. Y DeSantis, que hasta ese momento era un desconocido, se convirtió en el favorito y ganó las elecciones. Ahora bien, el tiempo ha pasado. ¿Y qué es lo que ha dicho Trump con respecto al que entonces fue su protegido? Atentos, porque fue esto. Estamos ganando de calle en la nominación del Partido Republicano de una forma que nunca se ha visto. Veamos, ahí está Trump con un 71%, Ron el Mojigato con un 10%... La estrategia de DeSantis, por supuesto, ha sido distinta. Él ha preferido ignorar al que puede ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Pero para despedirnos y darles las gracias por habernos acompañado en este año, vamos a despedirnos de la única forma en la que podríamos hacerlo, con el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gracias por estar ahí y nos vemos en 2023. En América. Que Dios os bendiga a todos.